Hola. Buenas tardes, buenas noches. Buenas. Les presento a Yayo Cáceres, el director de Vive Molière. Y yo les presento a Álvaro Tato, el autor de Vive Molière. Es un chiste un poco recurrente, pero si algo no les ha gustado, la culpa suele ser de Yayo. Y todo el texto que no les ha gustado es el de Álvaro, el resto es de Molière. Sí. Si les parece, mientras esperamos a que los actores... No, aquí están. Ya están todos. Kevin de la Rosa, Juan de Vera. Juan de Vera. Laura Ferrer. Mario Portillo y Marta Stahl. Estamos a su disposición para preguntas, dudas, enmiendas a la totalidad, a la parcialidad, insultos. Tenemos dos ilustres en platea y vamos a comenzar con ellos. Tenemos al gran Amestoy y al gran Julio Vélez y seguro que familia. Y si les parece, comenzamos con el gran Ignacio Amestoy. Lo hacéis tan bien y tan bello que casi en este panorama español es que parecéis franceses. Gracias. Debo confesar, a riesgo de ser expulsado de la sala, que tengo bisabuelos franceses. Bueno, muchísimas gracias. Ahora que no nos oye nadie, nosotros desde tiempos de la Resad, que fui discípulo de Ignacio, le consideramos el gran oso blanco del teatro español. Y es una gozada tenerle aquí con nosotros y también por el significado intergeneracional, ¿no? Ya que aprovechando para hablar de lo francés y lo que significa lo francés, estábamos hablando hace un momento del espectáculo de Flotats, de París 1940, no sé si han tenido ocasión de verlo en el Teatro Español, ¿no? Que es una clase de Jouvet, que también aparece Molière. Y de alguna manera este espectáculo quiere seguir adentrando en esa posibilidad de encontrarnos como primos o como primos hermanos, la tradición escénica francesa y la española, ¿verdad? Sí, y es una clase en el París 1940, es una clase de Jouvet a través de un ensayo y es una clase de Flotats de interpretación. Clase con la que seguirán estos 5 en 40 años, ¿no? Vale. Sí. Por favor. Vale. Por alusiones, Julio Vélez. ¿No? Bueno, solamente Yayo Cáceres y Alberto Tato son capaces de, en un momento en que tenemos que estar celebrándolos a ellos y al elenco y a esta magnífica obra, ponerse a hablar de otra persona, ponerse a hablar de Flotats y de otros, porque ellos son, realmente esto es teatro que habla a partir del teatro, que dialoga con el teatro, es teatro vivo, es un teatro que te acerca, que va de lo más culto, ¿no? Realmente de lo más lejano, de lo que a veces queda como muy encorsetado, muy arqueológico, muy poco vivo, y te lo trae, ¿no? Y es por la pasión que dais, porque realmente, yo os he seguido en todo. Creo que he visto todas, o grabadas o en directo, y hay unas líneas clarísimas de continuidad, ¿no? Por ejemplo, a ver, una duda que tengo, Tato. El proceso de documentación. Ya me has comentado lo de Forestier, ¿no? La biografía, pero luego has tirado de muchas obras, ¿no? Y en la biografía de Forestier no están todos los textos que tú trabajas, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? Y luego, ¿cómo has hecho de eso poesía? ¿Y qué me has hecho con el alejandrino? Pues el proceso de documentación, debo decir en primer lugar que Vive Molière, el espectáculo surge de una deuda largamente postergada de Yayo y mía, ¿verdad? Las ganas de trabajar algo del maestro, de Le Patron, ¿no? El patrón, como lo conocen en la Comédie Française. Nos enteramos de que los actores todavía en la Comédie besan su busto, el busto este que está en el vestíbulo de la Comédie Française. Y sí,
Y me besan, ¿no? Y sí, y el proceso de documentación ha partido de la necesidad de encontrar un greatest hits, ¿no? Unas grandes escenas, pero más que las mejores quizá, las que pudieran representar los diferentes Molieres, que también lo acabamos de hablar ahora, ¿no? Ese Molière farsesco de los primeros años, muy relacionado con el teatro italiano, contrastado con ese final, esa amargura que le mete Juan en el momento ya del encuentro con el rey, en el misántropo mucho más amargo, y desde luego quizá el que encuentra todos los Molieres, que es el Don Juan, quizá que decía Mestoy que es quizá una de las obras más importantes de todo el repertorio por lo menos de Occidente, ¿no? de nuestro teatro. Mucha documentación, muchas horas, mucho placer disfrutando, buceando y encontrando. La idea básica de la dramaturgia partió en la contraponer los dos Molieres que hay. Hay un Molière en romántico, que es el Molière de Bulgakov, el Molière de sus contemporáneos, de sus primeros biógrafos, es el Molière desmelenado, el Molière de las giras, el Molière de las aventuras, y hay otro Molière, por ejemplo, estudiado por historiadores como Fosteguier, que dicen, no, Molière fue un hombre de corte, muy apegado a Luis XIV, muy apegado al mundo de Versalles y al mundo del Louvre, ¿no? Antes de que se construyera Versalles. Entonces, queríamos contar los dos. Y claro, por eso se nos ocurrió que si estuviera el dato y el mito a la vez en un escenario, solamente nos faltaba la tercera pata, que era el chisme, ¿no? Y a partir de ahí surgió, bueno, pues la diosa fama, creamos un vodevil, etcétera, ¿no? Y en cuanto al verso, también fue la clave para crear toda la dramaturgia de Vive Molière, o está siendo, ¿no? Es decir, cómo podemos contar todas esas escenas que no sea solamente un collar de escenas, sino que tenga también un sentido, una continuidad que nos va a dar el verso español. Son básicamente redondillas, son quintillas, son sexillas, y luego también muchos juegos con la transformación del alejandrino francés, intentando traducirlo o bien en alejandrino español o bien en juegos entre alejandrinos y endecasílabos, pero siempre en ritmo impar, para que el verso de Molière vibre sin romperlo, o sea, sin hacer rimas que lo conviertan que hagan la cadencia extraña. Perdón por el rollo, es que es filólogo. No sé si te sirve de algo. Vale. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por la actuación. Yo me pregunto si no se conocen los textos de Molière, ¿qué impresión se llevarían en esta obra? Porque va muy precipitada, muy acelerada, tiene tantísimo ritmo y me ha parecido muy bonito todo el vestuario, los cambios que hacéis tan rápidos, los actores ágiles y bueno, muy potentes. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Enhorabuena y muchas gracias por el espectáculo. Aquí un ronlalero, que sigue bastante, que diría ronlala. Mi pregunta, aparte de enhorabuena, es cómo habéis creado la parte musical. Yo, personalmente, digo, saldrá Lully por todos lados, pero a lo mejor era complicado. Esa es la pregunta. Bueno, pues la música es toda mía, la compuse yo. La verdad es que soy un kamikaze, básicamente, porque no soy músico de conservatorio, soy músico intuitivo, aunque he estudiado un poco de armonía y demás. Y lo que hice fue componer toda la música con el piano, instrumento que no toco. Parece que los engañé a todos, y es así. Entonces me dediqué a componer cosas que yo, con mis limitaciones en el piano, pudiera tocar y que pudieran tener el color de la época, escuchando muchísimo todo lo que sonaba por aquellos tiempos, digamos. No así la canción, por ejemplo, Dicen de Catherine que es très jolie, esposa, eso tiene un color evidentemente de la chanson francés de los años 60, podría ser una canción de Brel o de Brassens, y entonces hacer una especie de collage sin ningún tipo de, digamos, de prejuicio sobre todo, y con algunas, por ejemplo, lo que sí tiene una clara composición en modo lidio, que es la canción que suena con el de Juan, ¿no? Pam, pa, para, ti, to, tan. Aquello tiene una armonía
determinada para generar una cosa extraña respecto de lo otro. Y luego, aprovechando que la teníamos a Marta, que es una soprano estupenda, se me ocurrió lo de incrustar una mini ópera, digamos, con la escena que en realidad era dicha, toda la escena del encuentro de Madeleine Béjart con Molière a orillas del Sena. Porque una de mis obsesiones era que Madeleine Béjart no apareciera en escena, que fuera como Dulcinea, ¿no? Una presencia. Entonces, bueno, ¿cómo conseguimos que esté sin estar poniendo un telón, un tul delante de la soprano y hacer una mini ópera, digamos, aprovechando ¿cómo es? La altura de la soprano que tenemos? Y de igual modo, una cosa que tampoco estaba, que fue la canción de la muerte de la muerte de Molière con la aparición del Pierrot, que tiene también un color, digamos, operístico, ¿no? Se podría decir. Entonces, bueno, pues jugueteando con todas las aristas y luego con mis 3 notas o 4 notas, pero esto lo vi el otro día en una conferencia, ¿no? Decía un tipo, tan, tan, can, 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 can. Decía, esta es una idea sencilla, pero cae en manos de Beethoven y se transforma en esto, ¿no? Entonces, partes de ideas sencillas con 3 notas en el piano y aparece la pianista y le dice, toma. Y sabes que a partir de ahí se va a construir, digamos, una arquitectura alrededor de las 3 o 4 notas que tú cedes para que suene como suene. Nada que añadir, Marta. ¿Me han llamado Beethoven? Gracias. Yo he visto la obra y estaba viendo como a Ron Lala, pero claro, Ron Lala son muy mayores ya. ¿Sois los hijos? ¿Sois los hijos, los nietos? Yo quiero que hablen los actores, qué es lo que han sentido al hacer la obra. Y me ha encantado un poco el final que ya ha empezado oyéndose la gente y habéis hecho un pequeño numerito. Recuerdo que vi aquí en esta misma sala una obra del italiano De Filippo, en la que son también actores y hay algún asesinato y entonces, bueno, cuando saludan, uno asesinado no se levanta y te queda la duda, dice, coño, lo han matado, de verdad. Adelante, gracias. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos, gracias por venir, gracias por el cariño. ¿Qué sentimos? Pues muchas cosas. Yo por lo menos, bueno, y creo que todos mis compañeros lo pasamos mucho mejor aquí en el escenario porque hay hay dos obras a la vez, realmente. Está la que vosotros veis y luego está la de detrás de las patas, todos los cambios, toda la locura, o sea, es de verdad, es para poner una cámara y ponerla por ahí para que la podáis ver porque es otra. Entonces, yo disfruto mucho más en el escenario porque solo tengo que estar con mis compañeros en el escenario pasándomelo bien y ya está, porque detrás es un poco caos. Sí. Bueno, muchas gracias. Y bueno, para mí es un poco como para Mario. Yo cada vez, no sé, en esta obra tengo la sensación cada vez que salgo de que vengo aquí a jugar. Entonces me lo paso tan bien que, no sé, ha sido un proceso de crecimiento que creo que hemos disfrutado todos mucho. Y como dice el soneto que hay en la obra del juego de pelota, pues es un poco lo mismo. Salimos a hacer teatro y parece que estamos saliendo a jugar a un partido que todos los días nos jugamos algo, pero creo que lo importante es que no tenemos esa presión. Al contrario, creo que la presión no hace falta porque es tan divertido estar aquí y disfrutar, y incluso de los errores se disfruta. Así que, no sé, para mí es juego, entonces es divertidísimo estar aquí arriba haciendo todo eso. Sí,
Yo no sé si tengo algo más que añadir. Daros las gracias por venir y por llamarnos jóvenes, que igual ya no somos tanto, ¿eh? Pero bueno, que muchas gracias, que sí, que lo disfrutamos mucho, que es un trabajo duro, pero es muy disfrutón. Hoy, por ejemplo, yo estaba como especialmente cansado. Ha habido un momento en mitad de la escena, os lo tengo que decir, ha habido un momento en mitad de la escena que digo, qué cansancio llevo acumulado estos días. Pero el juego tira de ti. Y entonces, bueno, pues te olvidas de eso y nada, y sale y te apoyas a los compañeros y es muy guay porque no tienes tú la responsabilidad, sino que esto es un equipo, así que eso está muy bien. Y nada, no tengo nada más que decir. Y yo lo mismo que han dicho mis compañeros, que mucha alegría de poder jugar aquí en el escenario, también la posibilidad de aprender toda la vida de Molière más a fondo, gracias a ellos, todos los datos que nos dan, todo, no sé, la verdad es que es así, está el dato. Y nada, mucha felicidad, la verdad. Y respecto de lo que sucede después, el epílogo ese, digamos, es en realidad una cosa que se llama el Impromptu de Versalles, que es un texto de Molière que se nos ocurrió ponerlo como epílogo y realmente es, excepto los guiños a la Compañía Nacional y todo esto, es bastante así. Están ellos desentendiéndose, digamos, ¿no? Hasta que llega el rey que les había encargado hacerla, y se llama el Impromptu de Versalles. Y nos parecía curioso hacer un epílogo en teatro que en general no se suele hacer. Y entonces que de repente apareciese la compañía de Molière ahí casi desnudos, claro, aprontándose para la llegada, ¿no?, del rey. Y aprovechar también para hablar un momento del elenco desde nuestro punto de vista, aunque estemos un poco mayores, es verdad, que estamos... Lo que te queda, chaval. Ya. Pero que ha sido para nosotros un verdadero hallazgo. ¿Cuánta gente hizo la prueba para...? Sí, nos llegaron cerca de 300 currículums y vimos a creo que 110 o 120. Y encontramos al final a 5 animales que no podían hacerlo, así que tiramos de... No, pero que, nada, simplemente romper una pequeña lanza por la nueva generación, no solamente por estos artistas que tenemos aquí. Sí, creo que tenemos la obligación. Es difícil porque el mundo privado en teatro es complejo de producir, de subsistir, de vender, es complejo, pero creemos fervientemente nosotros y Emilia Yagüe, que es nuestra tercera pata, digamos, que hay que generar espacio para que los jóvenes tengan plataforma de trabajo y para que se los vea, porque hay un nivel de talento importante y no hay tanto mercado de trabajo. Entonces, las compañías privadas deberíamos hacer el esfuerzo de generar espacios de trabajo para los que vienen luego, ¿no? Casi como una inversión, porque dentro de 10 años ellos serán los dueños de todo esto y nosotros seremos unos ancianos y espero que nos den trabajo a nosotros. Y aprovechar también para agradecer, por supuesto, al equipazo que tenemos aquí, al maravilloso Teatro de la Abadía, este lugar completamente mágico, no sé si les parece, pero también por el equipo que lo hace posible, por los grandes profesionales, empezando desde Juan Mayorga, pero a todo este grupo que ha convertido un espacio sagrado en un espacio sagrado. Bueno, y falta Madame Lumière, que no sé dónde está. Ahí está Madame Lumière escondida. Que Madame Lumière es Amalia Portes, que es nuestra técnico. Amalia. Y al lado está Marina Camacho, que es, trabaja en producción con nosotros también. Adelante, caballero. No, simplemente, bueno, ya vais contestando muchas de las dudas, pero no me quería ir sin resaltar. Yo vengo de Cartagena, llevo un grupo de teatro, vengo al foro de Ignacio Amistoy, estamos aquí formándonos y qué rabia que no os pudiese grabar un momento porque
a mis chicos que llevo preparándolos ya varios años, cuando le hablo del ritmo, es que es una clase magistral de ritmo. Chicos, los 5, es que si tuviese que explicarle qué es ritmo, es que los tendría que tener aquí sentados. Enhorabuena por ese aspecto. Y querría saber también este montaje, ¿en qué tiempo lo habéis llevado a cabo? ¿Qué tiempo habéis dedicado a terminar esto? ¿Pero el proceso de ensayo te refieres o el completo? El completo. Pues que te cuente Álvaro y luego yo te cuento el Claro, proceso de sí. ensayos. El completo, o sea, desde que tuvimos la idea hasta que nos metimos en el local de ensayo, duros meses de documentación. Duros, y decir duros es una vergüenza, porque no hay un trabajo más maravilloso que te pague, bueno, aunque sea que te autopagues por, por comprar libros, ¿no? Pero sí, muchos meses de búsqueda de documentación, de jugar, de encontrar las formas de charlar con Yayo, pero luego, después de esos meses, ¿cuántos días en el local de ensayo? En realidad hemos ensayado a lo mejor 40, ¿no? 40 y pico ensayos. Lo que pasa es que, contrariamente a lo que hace... Espera. Contrariamente a lo que hacen en general los directores, yo no hago trabajo de mesa. Yo no me siento a analizar la obra, a buscar las circunstancias, porque creo que todo eso viene cuando el cuerpo se pone en movimiento. Entonces, el primer día se llega con el texto sabido y yo empiezo a montar la obra. Y entonces a la semana la obra está en pie. Que yo le llamo el Frankenstein, porque claro, camina de aquella manera. Y entonces luego vas sustituyendo partes. Ahora le cambio el brazo, ahora le cambio la pierna, ahora... Y me alegra que digas eso porque arranco con el ritmo. Porque me parecen varias cosas. Lo primero, cuando yo hacía teatro amateur, todavía que era una criatura, 14, 15 años, yo recuerdo en ensayos con gente de mi pueblo y decía, está bien esta escena, pero le falta ritmo. Y entonces yo me acuerdo que pensaba, pero ¿y por qué no se empieza por ahí? ¿Por qué no empezar por el ritmo? Si te viene un texto escrito y la puntuación te da el ritmo, ¿por qué no arrancar por ahí? Digamos. Y entonces ese fue el gran giro que hice yo, digamos, desde que salí de la escuela a cuando empecé a dirigir. Entonces, dirijo a partir del ritmo y del trabajo con el espacio. Y lo que decía la señora, el objetivo de lo precipitado, que yo no estoy de acuerdo con el adjetivo, pero lo acepto, es que usted pudo pensar en otra cosa mientras estaba sentada ahí. Esa es la búsqueda. En el momento que un espectador piensa en lo que va a cenar luego, has perdido la batalla. Buenas tardes. Quería daros las gracias por la alegría que transmite el montaje, basada sobre todo en ese ritmo. Y quisiera que Clarín interviniera, que nos hablara un poco de su formación y de ese aspecto tan completo de actriz, música, soprano. Y luego, por último, si vais a hacer gira, porque en ciudades como la mía, que es León, me gustaría que fuerais. Bueno, muchísimas gracias por venir y por el calor. Yo tengo formación clásica, estudié en el Conservatorio Superior piano y canto y después sobre todo me especialicé en ópera, en interpretación operística. Hice un posgrado en Bélgica de ópera y ahora pues me han liado un poco para estar aquí básicamente. Pero bueno, también siempre me ha interesado muchísimo lo actoral y también por eso me fui al campo de la ópera porque de alguna manera podía mezclar todo lo que me gustaba, que era la literatura, era la ópera, era el teatro, era cantar. Entonces, es cierto que aquí he encontrado un lugar donde poner al servicio de otra cosa mi formación, porque estaba acostumbrada a los contextos líricos y estoy aprendiendo muchísimo de actuación. Tenía cierta formación, pero de alguna manera entrar en este lenguaje de Yayo y con mis compañeros, que son increíbles, como habréis visto,
Estoy encontrando otra forma de explorar el lenguaje lírico y como pianista también. Entonces, pues muchas gracias. No lo sabemos. Sí, en cuanto a la gira, no tenemos todavía definidas las plazas, pero si conocéis a alguien en Oviedo o en León, o sea, si hay programadores en la sala, como se decía antes, abierta contratación. Pero dicho esto... Esa contratación. No, pero dicho esto, estamos actualizando las nuevas fechas en la página web de iTeatro. Seguro que esta temporada también es un pistoletazo de salida para nosotros. Hemos estado ya en Logroño, en Albacete, en Móstoles, ha sido... San Sebastián de los Reyes. San Sebastián. Arganda. Claro, pero la idea es que sea un comienzo, ¿no? Estamos, que no lo hemos dicho todavía, estamos celebrando, como saben, el 4º cumplesiglos de Molière, pero la idea es que pueda girar, o sea, que realmente lo pueda ver muchísima gente. Tenemos también un par de funciones o 3 ya para grupos escolares, para grupos de instituto, que para nosotros es tan importante, es fundamental que no solamente que los elencos jóvenes puedan subir a los escenarios, sino que la gente joven, los espectadores jóvenes lleguen a poder disfrutar de Molière. Es puro disfrute, ¿no? Esto es el patrón, el maestro. Y así que, bueno, atentos a las novedades, que ojalá estemos en ese maravilloso auditorio de León, y en Oviedo es que hay que ir, aunque sea por el cachopo. O sea, hay que ir. Sí, bueno, habría que ir a París, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? No, sí, ojalá. Tenemos últimas preguntas que nos están mirando raro ya. Yo creo que no, ¿eh? Dijeron... vale, un ratito. Dijeron 1 hora. Qué bien. O sea que... Vale, pues ¿Pregunto o no pregunto? Sí, claro. Va un poco relacionado con lo que comentabas, Yayo. Cuando empezó el proceso de ensayo, ¿también era un proceso de creación a la par, conjunto con los actores, o todo nacía de ti? No, los actores hay que dejarlos, en mi opinión, hay que dejarlos libres, digamos. Sobre todo porque al 4.º día de trabajo tienes un diagnóstico, digamos, de por dónde va cada uno, porque en mi opinión el gran objetivo de un director es entrar a una sala a dirigir y salir dirigido, digo yo, ¿no? Y sobre todo o sea, lo más importante, en mi opinión, no dejar nunca a un actor expuesto. Es decir, que todo el mundo esté siempre cubierto, que todo el mundo esté seguro, que todo el mundo esté libre. Entonces, hay que dejarlos venir, en mi opinión, hay que dejarlos trabajar, hay que dejarlos hacer, y luego sí que empiezas a ordenar y a meter tu cuchara, y luego ellos terminan creyendo que todo fueron ideas suyas, ¿no? Que es el objetivo final. Sí. Aprovecho para decir que, perdona, igual, sí, sigue. No, pero a mí me parece que lo fundamental aquí es hacer que todo el mundo tenga un marco de contención y se sienta seguro en lo que está haciendo, y que tenga su pedazo, su trozo de alfajor, digamos. Que todo el mundo se le vea, se note que esté, que lo que haga le rinda, es decir, generar espacios de seguridad, ¿no? Pero no de seguridad en el sentido de zona de confort, sino de saber que, yo siempre digo, conectar lo que está desconectado, ¿no? La única manera de avanzar esto es una cosa de tenis. Si tú no conectas lo que está desconectado, no puedes mejorar en tenis. Entonces, creo que para el teatro es igual. Iba a decir precisamente que si tienes curiosidad, hemos dado en llamar a este sistema de Yayo, del cual somos discípulos ya muchos, no solamente Ron Lala, que nos hemos formado con él y que somos sus compañeros, pero también sus discípulos, hay que decirlo, porque hay una diferencia de edad enorme.
Pero, Gracias, muy amable. No, pero quiero decirte que le hemos incluso puesto nombre, ¿no?, a este sistema que ha creado Yayo, que, bueno, como creo que ya, es mi opinión, pero como creo que ya se ha visto, Yayo es un gran poeta en escena. Con 2 elementos construye París, con un mapa, 2 espadas. Es que no hemos visto nada, es que no hay nada. Realmente no llena una furgoneta lo que hay aquí, ¿no?, para contar tantas cosas, utilizando de forma sistemática la metonimia, ¿no?, la parte por el todo. Bueno, en fin, pero además de eso, lo hemos dado en llamar deporteatro al sistema, ¿no? Sí, es deporteatro porque Yayo viene de la música y viene por eso tiene como instalado el ritmo y nos ha instalado a todos, digamos, el ritmo como base estructural. Pero a partir de ahí hay muchísimo de deporte en su forma de entender. De tenis. De tenis en concreto. Rafa Nadal. Sí. De tenis en concreto, sí. Y bueno, te lo decía porque si tienes más curiosidad, a la salida hemos puesto una mesa donde encontrarás, entre otros títulos, tenemos el libreto de Vive Molière, de las anteriores obras de teatro, pero también de por teatro, que es la transcripción de varias de las clases de Yayo. O sea, una compañera estuvo transcribiendo sus clases con lo bueno y con lo malo. No solamente para que estuviera el ideario de Yayo, sino para vivir un ratito o leer un ratito lo que significa estar dentro de ese local de ensayo. Ya se puso a vender, en este momento se transforma en avaro, Tato. El avarón. Sí. Bueno, yo creo que ha sido una gran lección la que estáis dando, indudablemente para mucha gente de escena amateur que están ahora en un curso, ¿verdad? Ese teatro aficionado verdaderamente maravilloso. Entonces, también ha sido interesante el que descubráis la contaminación que habéis tenido entre todos, ¿no?, desde Ron Lala. Y también, indudablemente, el homenaje que desde Ron Lala habéis hecho, y supongo que de alguna forma seguiráis haciendo, al teatro español, al teatro clásico español. En este homenaje también al teatro francés, ¿no? Y desde luego ha sido maravilloso ese final con ese Pierrot, que también es un homenaje a la comedia del arte y lo que significa la comedia del arte en el teatro español, en el teatro francés y en el teatro occidental. Así que, gracias. En primer lugar, felicidades y gracias por representar a Molière, porque una de las cosas que quería preguntar, aquí que habrá mucha gente, pues, críticos de teatro y vosotros mismos, ¿por qué se representa tan poco Molière? Porque o me da a mí esa sensación, o a lo mejor es que yo no me entero, porque yo recuerdo haber visto algún Molière, no sé si de la Compañía de Teatro Clásico de Adolfo Marsillac, y yo soy asturiana y hace muchísimos años un grupo de teatro que había en Oviedo que se llamaba Margen también alguna vez representaba a Molière, pero yo hace mucho tiempo, o estoy yo despistada y no me entero, o hace mucho tiempo que veo que no se representa a Molière. Y luego otra pregunta era, bueno, esto es una afirmación, pero otra pregunta era saber si los actores estáis especializados, o sea, sois actores en general, en general, o estáis especializados en teatro clásico, porque cuando decía, no sé si era Yayo, que claro, habíais la obra en 40 días o 50, la teníais preparada, es que a mí me parece que saber decir el verso es muy difícil. Y yo incluso creo que alguno de vosotros, de los actores, yo creo que hasta me suena. Tú, por ejemplo, que Iván de la Corrosa, o cómo te... Kevin Ross, algo así. Y a mí, no sé, me suena tu cara. Entonces quería saber un poco, pues, si es eso, que ya hacéis teatro clásico habitualmente, o bueno, también me suena el chico que está al lado de Clarín, que no sé cómo se llama. Y bueno, pero que era un poco saber eso, porque claro, es que decir el verso es muy peliagudo. Creo yo, gracias. Yo a la respuesta de por qué no se representa a Molière no te la voy a contestar, yo me la salto, que esa luego, ¿verdad, Tato? Luego nos... bueno, pues sí, todos tenemos diferentes formaciones. Los cuatro nos hemos formado en la RESAD,
que bueno, ahí tienes como un inicio de lo que viene siendo el trabajo con el verso, y luego pues algunos hemos estado también en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en las promociones de la Joven, Juan y yo. Pero bueno, todos nos hemos ido formando con cursos, o con lo que un actor que hace cursos. Bueno, la cosa es que sí, que nos formamos, estamos para hacer todo. O sea, si ahora mismo a mí me dicen... O sea, que no solo os dedicáis al teatro clásico. A ver, por circunstancias es lo que más he hecho, la verdad, pero que yo me voy al cine también muy fácil y llamadme los que queráis, llamadme. Yo hago de todo y soy una artista de circo, pero sí, clásico es lo que más he hecho por las circunstancias y por el recorrido que vengo haciendo, pero bueno, que creo que hacemos todos y somos actores como multidisciplinares y podemos defender, versátiles. Si y podemos hacéis hacer esto, muchas... desde luego podéis hacer otras porque esto es lo difícil, creo yo. Sí, eso es lo que yo... Luego, también, sobre lo que ha dicho Yayo de que, pues eso, de que al principio no hace trabajo de mesa, que nos ponemos en pie y luego tal, o sea, nos ponemos en pie lo primero y luego ya la obra va avanzando con ese Frankenstein, pero sí que hay un momento en el que nos sentamos con Yayo, nos sentamos con Tato, y ahí sí que es un trabajo muy, muy incisivo de verso, de clavarlo todo, de no te saltes las sinalefas, de pam, 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 y ahí sí que es un trabajo metódico. Pero vamos, es también 2 o 3 días a saco y a tirar. Pero creo que la diferencia es, que esta es mi opinión, por supuesto, por eso me odian en general los actores, que creo que es un trabajo inane el previo, porque hace sacar conclusiones apresuradas sobre lo que puede suceder. De hecho, yo no le digo montar, yo le digo diseñar, porque creo que el diseño habla de lo que puede hacerse, ¿no? Yo te doy una tabla y 4 trozos de metal, digo, fabrica una mesa y cada uno fabricará su mesa, diseñará la suya. En cambio, cuando se hace análisis, se analiza lo que se cree que es. Y entonces me parece que eso es la diferencia fundamental por la cual yo creo que no hay que hacer análisis. Y entonces, una vez que has pasado por el cuerpo y que has sudado la camiseta y lo has dicho y has tal, te sientas al día 13, 12, 15, 10 de ensayo, y entonces sí que descubres todo lo que hay ahí abajo, pero no de manera previa, sino habiendo pasado por el escenario antes, ¿no? No sé por qué no se hace Molière más. Bueno, de cuanto a la formación, es lo que ha dicho Kevin. Somos de la Resat los 4 y yo creo que nos forman bastante bien, pero aún así creo que luego hay un trabajo detrás de verso y palabra, como dice Yayo, al día 13, y me parece que tiene toda la razón, porque una vez lo has vivido, luego es como más sencillo pues el trabajo con el verso y con la palabra. Y quiero contestarte de no sé por qué Molière, porque yo, por ejemplo, había un montón de obras de Molière que no conocía hasta hacer esta obra. Conoces las míticas, pero hay un montón que dices, ¿por qué no se hacen si son igual de buenas, ¿no? Y yo creo que hay 2 escenas que funcionan súper bien, que es la del El burgués gentilhombre, por ejemplo, que funciona súper bien. Yo no la conocía hasta ver esta obra, ¿no? Y dices, ¿por qué siempre el enfermo? ¿Por qué siempre Don Juan? Que es verdad que serán obras maestras, pero hay otras tantas ahí enterradas que habría que... Sí, pero creo que en las escuelas tampoco se ve tanto, porque por sí. ejemplo, en Argentina, yo estudié en una escuela privada en Argentina y en la muestra de segundo año hicimos Molière, hicimos el médico a la fuerza, o el médico a palos, sí, o el médico a palos. Sí, allá también, el médico a palos. Pensé que lo correcto era el médico a la fuerza, el médico a palos. Y... Es que es verdad que es correcto, ¿no? Es el médico Macré-Louis, ¿no? Sí. Sí. El médico a la fuerza. A pesar de él, ¿no? Sí, claro, a su pesar. Médico a su pesar. Eso es. Y allá sí que en las escuelas sí que se hace Molière. De hecho, no se estudia la comedia del arte como se estudia aquí, que es la comedia del arte pura, italiana, con los personajes, los prototipos del pantalón, el briguela, etcétera, etcétera. Nosotros hicimos trabajo de máscara trabajando Molière en la escuela donde yo estudié. Y luego te quitabas la máscara y hacías Molière. Entonces metías el cuerpo, bueno, en fin, una mezcla un poco extraña, pero que a mí, pasados los años,
que tengo mañana que me manda el oro, como se dice, me parece que estuvo muy bien aquello. Me gustaría añadir que sí que se hace Molière, se hace mucho Molière, es uno de los autores más representados. A lo mejor puede dar impresión en nuestro país, pero si uno mira la cartelera, el año pasado, por ejemplo, se encuentra y Morboria, Morboria claro. haciendo el enfermo imaginario. Lo Se hizo- encuentra a lo hizo Ernesto Flotats. Caballero haciendo Tartufo. O sea, se hace mucho. Yo creo que la pregunta no es si se hace Molière. Yo creo que la pregunta es ¿por qué no se hace Lope de Vega? ¿Y por qué no se hace Calderón? ¿Y por qué no se hace Tirso en Europa? Esa es la pregunta para mí pertinente. Esto es una curiosidad, pero cuando nosotros estuvimos en gira internacional con Cervantina, antes también con En un lugar del Quijote, con Ron Lala, con la otra compañía, estuvimos casi ya les cuento que estuvimos ya casi como una broma interna buscando en las carteleras teatrales de allá donde íbamos. Estuvimos en 20 países, no sé si llegó a 20, pero 22 países, y estuvimos en 3 continentes, o sea, llegamos hasta Nueva Delhi, a Nueva York, o sea, hicimos una gira de esas con Cervantes. Y por curiosidad mirábamos lo que estaba pasando en el teatro de cada sitio, ¿no? Bueno, pues allá donde íbamos, Shakespeare, Molière, Shakespeare, Molière. ¿Se pueden imaginar cuántos Cervantes, Lope, Tirso, Moreto, Mayorga, Amestoy, cuántos... bueno, había un español que era Cervantes porque estábamos ese día nosotros. Pero decíamos, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Bueno, ya está, ¿por qué? Yo creo que esa es la pregunta, ¿por qué? Yo creo que porque, bueno, no sé, me estoy por meter en camisón once varas, pero en el caso de Inglaterra, a mí me parece que en los dos casos que has citado, el teatro es una cuestión seriamente de Estado. Ya. Claro. Y no sé si aquí, ¿no? De que tenemos la Compañía Nacional, pero deberíamos tener 10 versiones de... Como en Londres, que te vas y a lo mejor hay, ¿no?, 5 Hamlet a la vez. Claro. Y debería haber peregrinaciones de europeos y de gente del mundo a Alcalá de Henares, a la patria de Cervantes. O sea, debería haber, como dice Yayo, como cuestión de Estado. O sea, si es que es nuestro principal activo, con perdón de los compañeros del turismo, por supuesto, pero es que está imbricado, es que es lo mismo. Es que el turismo cultural en España está infravaloradísimo. Si todo el mundo va a Stratford y todo el mundo va al Globe Theatre y todo el mundo va a la Comédie Française, ¿por qué no vienen aquí y emigran a...? Pues ya está bien, ¿no? O sea, ya que la nueva generación nos vendamos mejor y demos la vuelta a ese pelo de la dehesa y a esa especie de no sé, como de rémora de aquel teatro vetusto que teníamos y de que había que mirar a los clásicos como algo polvoriento que había que admirar, y cambiemos esto, ¿no? Y de forma internacional. Es obvio, ¿no? Es que tenemos una cultura masiva en uno de los idiomas más hablados del mundo. De hecho, cuando estuvimos con el Quijote, que hicimos una cosa que se llamaba, que fue una idea de Tatuno que estuvo muy buena, se llamaba Quijote de cámara. Entonces, estaba yo en escena con ellos y todo lo que hacíamos con focos móviles y demás en la Compañía Nacional lo hacíamos con linternas, y yo manejaba las linternas y hacía como especie de relator de la primera parte, la segunda parte, contábamos cómo... Y es que ha funcionado en todos lados, en Montreal, en Nueva York, en Delhi, en Sofía, que estuvimos 2 veces, ¿cómo es ahí donde es Djokovic? En Belgrado. ¿Dónde más estuvimos? Es que hemos recorrido, sí, en Alemania, hemos recorrido todo. Y el Quijote funcionaba como un tiro. Privado, estéis dando un ejemplo al teatro público. Claro, y hagamos sinergias y consigamos que elencos jóvenes se muevan, que circulen, que ya estamos en camino. O sea, hay grandes proyectos públicos y privados teatrales, pero lo que acabas de decir, Yayo, o sea, de forma seria, o sea, 10 veces debería haber eso, ¿no? Bueno, igual hay alguna pregunta más. Sí, Nos estamos viniendo arriba, sí.
Nada, quería daros las gracias, me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido y me ha parecido especialmente graciosa la escena del Ávaro y quería preguntaros cómo lo habéis construido, si el texto original de Molière era tan divertido o desde la dramaturgia, cómo habéis conseguido además alargar el chiste y al final conseguir un clímax súper divertido y gracioso, y cuáles han sido los referentes y eso. Muchas Quizá gracias. que lo conteste mejor los intérpretes. Yo solamente por la parte de dramaturgia decir que las escenas de Molière, o sea, en el espectáculo, las escenas de Molière, excepto las bromas internas y las cositas, están tal cual. O sea, era uno de los desafíos de Molière, ¿no? De hacemos la dramaturgia, Yayo hace la música original y le damos todo el swing a la trama, ¿vale? A la trama de amor entre la diosa Fama y Molière, pero las escenas tal cual. O sea, esa escena... Sí, 4 siglos después, es que es así, tío. Es que es brutal. Es graciosísimo, ¿verdad? Y luego está Kevin, claro. Es verdad que hay un puntito en la escena, cuando se encienden las luces, que hay... Bueno, la verdad es que parte del texto, pero a lo mejor hay cosas que sí que improviso. Cada vez menos. No, cada vez menos, porque si no yo hago muchas cosas. Es a veces... A partir del martes haces Pinocho. Sí, No, es verdad... No, mira, los vuelos que hemos hecho fuera, es verdad que esa parte improvisada era... no quiero decir más libre, porque yo ahora me siento libre, sino igual estaba menos acotada. Entonces, claro, daba pie pues, para que yo hablara con mi tía Paqui, por ejemplo, ¿no? Pero ahora, bueno, hemos acotado un poco y hemos contextualizado también esa parte de improvisación dentro de este salón de Harpagón, dentro de esta comida que va a celebrar. Bueno, pues a mí este contexto me sirve para también ser libre y decir cosas que tal vez no están en el texto, pero que sí que nacen de él. Todas las, pues lo que ha dicho Álvaro, todas las bromas, los gritos y todas estas cosas y las relaciones entre los criados y Harpagón están todas en el texto y en nosotros, claro. Una pregunta. Sí, bueno, muchas gracias por la obra, que me ha encantado, y por el coloquio, que no suele ser normal, pero que está muy bien también. Y quería preguntaros si tenéis algún proyecto en marcha o de futuro habéis pensado algo, y sobre todo en relación con el teatro español, ya que habéis hablado de Lope, etcétera, si tenéis algo en mente. Gracias. Sí. ¿Tenemos uno? Pero no se lo podéis decir a nadie. Tenemos dos. Tenemos dos. Y ahí no podemos contar más. No, mentira. Sí. Bueno, yo cuento uno, yo cuento el de Ron Lala y tú luego te luces con el otro. No, boludo. Venga, sí. Nos empezó a pasar que empezaron a llegar por redes, nos pasó en Instagram, nos pasó recibir mails, etcétera, etcétera, de gente, claro, veinteañera, por ejemplo, 25 años, 30 años incluso, que no han visto, que nos preguntaban dónde podían ver los primeros espectáculos de Ron Lala, porque son de cuando ellos habían nacido, eran niños. Entonces se nos ocurrió, y es una cosa que será para el año que viene, vamos a hacer una cosa que se llama Ron Lala 4x4, son 4 números de los 4 primeros espectáculos, ¿no? De cada uno de los 4 primeros espectáculos, condensados en una noche, digamos, de encuentro, y a ver qué nos pasa también a nosotros 20 años después, reencontrarnos con cosas que las hicimos pues cuando Álvaro tenía 20 y un poquitito y yo tenía pelos, ¿no? Y entonces ese es el próximo proyecto que tenemos ahí, tenemos que ver cómo lo encaminamos, pero nos tiene bastante ilusionados. Volver a poner en pie, digamos, 4 números por cada uno de los 4 espectáculos primeros de Ron Lala. Además, si nadie lo vio, o sea, por si alguien no lo vio, quiero decir, ahora el 23 volvemos con Villa y Marte, que es un homenaje al género chico en verso, en clave de marcianos mutantes, en clave de ciencia ficción, con Ron Lala en el Teatro Pavón. Y además, si tienen sobrinos o hijos, tenemos también un familiar.
Sí, que se titula La reina del silencio. O sea que vamos a estar ahí ocupando ese teatro tan castizo como el Pavón, al mismo tiempo que seguimos con Molière. Y el siguiente proyecto, ya para el año que viene, es Burro. Estamos ahora mismo creando y documentándonos, y es la primera vez que decimos esto, pero es un secreto todavía, es Burro, se llama Burro. Y es un monólogo sobre el gran animal del carnaval, que me perdone el cerdo, el animal en un viaje entre la fábula y Platero y yo, entre la misa del asno y el Bottom, el burro hombre del sueño de la noche de verano, entre el burro de Sancho y el burrito que todos hemos visto cuando hemos ido al campo. Es un homenaje al burro, es un canto al burro, de un burro que mientras avanza un incendio hacia él nos cuenta su vida de 6.000 años. Se llama Burro y vamos a tener en escena a Carlos Hipólito haciendo de burro. Y a ver si se escucha. Voy, Tatuno, voy, ya voy. Esta es nuestra vida. Adiós, mi pradera en flor de primavera. Me voy a dormir, me voy bajo la tierra como un puñado de hierba que seca un rayo de sol. Ya se marchita y se quema mi terco y fiel corazón. Es un rumor de agua fresca, pasa rodando mi voz y en el arroyo se queda el eco de mi canción. Y sigue. Burro, primicia. Pero bueno, vivimos así a la 1 de la madrugada, a las 8 de la mañana. Sí. Pues muchísimas gracias por estar, por quedarse. Nos vemos en los escenarios y hasta pronto. Gracias. Gracias.